empezar con una pequeña disculpa, y es que yo he venido aquí a vender humo. Humo de un color precioso, pero he venido a vender humo. A ver qué os parece, porque por los avatares de unas cosas y otras de este curso, el proyecto que, que vengo a enseñar lo vamos a poner en marcha la semana que viene. ¿Qué pasa? Que tenemos indicios más que de sobra de que va a funcionar estupendamente bien. Y es lo que yo os vengo a presentar. Así que, perdón, que tengo la garganta regulinchi. Vamos a ver si Webex hoy me deja, que últimamente no nos llevamos demasiado bien. Y perfecto, pues me voy aquí a mi pantalla. Y bueno, aquí tengo un poquito de trilingüismo o plurilingüismo. Berlín Geheimnisse und Verrat, que es Berlín, secreto y traición. Y con nada que empecemos a rascar, enseguida vamos a ir viendo de qué va la cosa. Y nos vamos a encontrar, pues, un juego que, aunque presento yo aquí, en realidad la mecánica y las tripas, la idea es mía, pero la mecánica y las tripas son de Rafa Mendoza, que tiene una cabeza privilegiada para convertir en números, pues, las tonterías que a mí se me ocurren. Y vamos a ver qué es esto de Berlín Secreto y Traición y de qué va todo esto. La premisa es pues lo que hemos podido o lo que estamos pudiendo presenciar, por desgracia más bien que por suerte, en los últimos años, y es que hay un auge de las ideologías de odio, de los extremismos tremendo en los últimos años, que nunca se acabaron de ir, pero que parecía que estaban como latentes o durmientes en según qué sociedades, por lo menos en España, pues mucha gente pensábamos que no era para tanto la cosa, ¿no? Que esto era cuestión de otros tiempos, de gente trasnochada, nostálgicos, como lo llaman en algunos medios de comunicación. Pero claro, el cine muchas veces nos enseña que no tenemos tanta razón como pensamos tener. Porque claro, estas dos citas de La Ola y películas muy típicas en nuestras clases, sobre todo en cuarto de eso, y ha vuelto, que es una comedia bastante interesante que os recomiendo, en la que Adolf Hitler se despierta en el Berlín de 2015, como si no hubiera muerto, no se hubiera teletransportado en el tiempo, y no sabe muy bien qué es lo que está pasando. Una película que mezcla escenas guionizadas con escenas de improvisación. Y es tremenda porque el hombre va paseándose por distintos sitios de Alemania y va entrevistándose con gente que, pues, que lo trata realmente mal, porque, vamos a ver, es que estamos hablando de Hitler, pero gente que lo escucha y que incluso le llega a decir, debería usted presentarse a las elecciones hoy en día y lo votaríamos. Entonces, claro, la reflexión es como, ¿qué está pasando realmente? ¿Somos conscientes de lo que estamos, del momento que estamos viviendo? ¿Se podría realmente repetir la historia? ¿Podemos evitarlo desde nuestra pequeña o gran función como docentes? ¿Y cómo concienciar y generar reflexión? Porque yo creo que ese es el problema al que nos enfrentamos muchas veces. Nosotros se nos acusa de adoctrinar a según quiénes y a según qué, sobre todo en nuestra materia, pues es muy dada esa acusación. Pero claro, nuestra labor sí que debe ser concienciar y generar reflexión y pensamiento crítico. Porque claro, podemos ver imágenes, y ahora que está tan de moda la colorización de fotografía histórica, pues podemos ver imágenes tan impactantes como esta y generar la reflexión de, bueno, el pueblo alemán, como bien puso de manifiesto un compañero a través de su proyecto en el Día de Averroes hace unos días, ¿fue realmente el pueblo alemán culpable, colaborador o agente activo del holocausto y del sufrimiento, o había ahí algo detrás? Claro, estas imágenes nos impactan mucho, pero las imágenes en blanco y negro del holocausto y de distintas barbaridades también nos impactan mucho, sobre todo a la gente que tenemos ya cierta edad y tenemos cierta conciencia como adultas que somos, pero a nuestro estudiantado yo lo que he notado en los últimos años, sobre todo en según qué localidades y en según qué centros, es cierta indolencia. Cierta indolencia ante la barbarie, cierta indolencia ante la tragedia ajena. Entonces, claro, yo me preguntaba, ¿es suficiente con poner fotitos? ¿Es suficiente con nuestra pasión como docentes para transmitir qué demonios pasó o ha pasado o podría volver a pasar? Porque luego nos encontramos noticias que son muy llamativas y muy recientes en las que pues la pregunta se responde sola. No, no es suficiente, porque parece ser que esa barbarie y esas barbaridades, pues como que hay quien no las ve tan barbarie o como si no hubieran ocurrido nunca.
Entonces, claro, yo me quiero agarrar a una cita del poeta estadounidense James Russell Lowell, que decía que una espina de experiencia vale más que un bosque de advertencias. Y vuelvo a la pregunta de cómo concienciar y generar reflexión. Cómo experimentar el fascismo y el nazismo en un entorno como el nuestro, en un contexto educativo, pero de manera que no se nos vaya de las manos a modo de experimento de laboratorio y además integrándolo en el currículo, que no sea, pues lo que hemos dicho siempre, está muy bien jugar y la ludificación es una herramienta fantástica, como hemos demostrado quienes estamos aquí y otras compañeras y compañeros de otros ámbitos miles de veces, pero tiene que tener una razón de ser, no nos vale jugar por jugar. Entonces, claro, dándole vuelta, pues a mí se me ocurrió jugando a rol. Jugando a rol. Y ahí de fondo tenemos un juego de rol que, si bien no sería el mejor ejemplo para este tipo de, o para este tema, para esta unidad, sí que aúna, y recuerdo lo que comentaba antes Marco, el mundo y el folclore de H.P. Lovecraft, que era un escritor romántico estadounidense con sus mitos y su literatura epistolar, con el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Pero claro, ¿qué es jugar a rol? Jugar a rol no es nada más que hacer teatro improvisando. Es decir, desde niña llevamos jugando a indio y vaquero, pum, pum, te pego un tiro, me has matado. Jugar a rol es exactamente lo mismo, pero quizá con algo menos de glamour. Porque te pego un tiro, pum, pum, no. Tira el dado a ver si me das o se te encasquilla el arma. Y luego tira el dado a ver si me mata o me hace un rasguño. Y quería traer esas dos fotografías en las que se ve, bueno, a la derecha tiene unos cuantos años ya, jornada de rol en vivo por el casco viejo de nuestra Córdoba, que ya hace muchos años que no se hacen, pero que hubo una época en Córdoba que esto era prácticamente todos los años, 2 o 3 jornadas y lo pasamos muy bien, la verdad. Y a la izquierda, ese amigo y vecino Spider-Man que está ahí con barba, soy yo, que estoy jugando precisamente una partida que nos llevó el creador de ese juego, de la llamada de Chulus, Andy Peterson, que está ese señor afable que está ahí sentado a mi derecha, a la izquierda de la fotografía. ¿Por qué he querido yo traer esto? Porque muchas veces nuestra propia experiencia y nuestra propia pasión, o muchas veces no, siempre, es la que nos empuja a embarcarnos en según qué idas de cabeza, que es lo que básicamente yo tengo cada día. Entonces, claro, el rol, las bondades que puede aportarnos están sobradamente estudiadas, pensadas, demostradas, pero es que además podemos buscarle incluso bondades de las que yo llamo bondades de baratillo para rellenar en un proyecto. Es que son cosas que son muy obvias, pero que, oye, cuando las escribes y las ves escritas, dices, mira, le da como más lustre al proyecto. Porque el rol, al ser un teatro improvisado, nos va a fomentar la creatividad y la habilidad de comunicación. Nos va a propiciar el aprendizaje constructivo y significativo porque estamos viviendo la experiencia. Bueno, nuestro alumnado está viviendo la experiencia. Además, nos va a permitir insertar la educación en valores según la temática del juego que hagamos. Es aplicable a cualquier grupo centro, materia, tutoría y lo que sea. Es que lo hacemos desde siempre, incluso en las tutorías. Venga, vamos a hacer una situación, estamos aquí, venga, a ver cómo reaccionáis. Eso es rol, realmente. Pero es que además puede entrar en sinergia con otros planes y programas y en nuestro centro, porque yo estuve hablando intercambiando correos con Pepe hace unos meses y yo tenía pensado este año llevar a cabo un proyecto parecido pero con otra perspectiva. Sin embargo, este año yo me he dado cuenta en el centro en el que estoy, en el Medina Sara, es un centro en el que el alumnado tiene una carga y digamos, una tensión o una presión emocional muy grande, muy grande. Entonces, me paré a pensar, ¿por qué no canalizar esa tensión emocional mediante los juegos de rol? ¿Por qué no facilitar al alumnado que expresen lo que tienen dentro desde una máscara o desde una pantalla que los libere de su propia persona? Y que de esa manera facilite que luego su propia persona pueda expresarse con asertividad. Eso lo hemos podido comprobar, aquí hago un poco de publicidad, por eso decía que el proyecto que vengo a contaros no lo he puesto todavía en práctica, pero sí que se han puesto en práctica otros dentro de ese grupo de trabajo que estoy coordinando este año, que se llama Drama, Dramatización y Rol en las aulas para la expresión emocional. Y tenemos, por ejemplo, aquí arriba a la izquierda a unas compañeras y a un compañero profesor, compañero del claustro, que
organizaron de manera autónoma pequeñas escenas de microteatro para concienciar con motivo del Día Internacional de la Mujer. Tenemos arriba a la derecha a una chica de cuarto de ESO que en unas exposiciones orales que hicimos en clase, ellas por su propia cuenta quisieron vestirse más o menos de época para explicarnos los cambios sociales en la España del siglo XIX. Pero es que abajo tenemos un proyecto del que estoy particularmente orgulloso porque fue una experiencia lúdica sin integrar el currículo, simplemente por esos días que tenemos justo antes de las vacaciones, que muchas veces se nos descolocan un poco y no tenemos muy claro qué hacer, en el que un grupo de tercero de ESO, al que le imparto geografía, no soy el tutor ni nada. Además, tengo que añadir que es el típico grupo al que todo el mundo en la evaluación califica como pasivo, que no se puede sacar nada de ese grupo, que vergüenza, que hay que ver. Y sin embargo, yo les propuse una actividad y es que durante las 3 últimas horas de ese viernes tenían conmigo, con una compañera y la última hora con su tutor, lo hablé con la compañera y con el tutor, les pareció bien, les propuse jugar un juego de rol. Un juego de rol de estos típicos comerciales muy basiquitos, en los que, vamos, de los que se compra una caja para una cena con amistades y te dan el personaje ya mascadito y lo que tienes que decir más o menos, lo que tienes que actuar y lo que tienes que hacer. Y les dije, bueno, pues aquí tenéis los papeles, se los di 2 días antes y mirándolo y el viernes pues jugamos. ¿Qué pasa? Que el jueves me cogieron por el recreo y me preguntaron, oye, ¿nos tenemos que disfrazar o algo? Y les dije que no era necesario porque, claro, que no quería que se gastaran dinero ni que perdieran demasiado tiempo en eso, que simplemente pues que vinieran con la mentalidad abierta de jugar y de meterse en el mundillo del rol, que yo pensaba que les iba a gustar mucho. Bueno, pues al día siguiente me aparecieron algunas vestimentas, las podéis ver aquí. Aquí tenemos un director de cine con su gabardina y su gorrilla. Las chicas vinieron súper bien vestidas porque eran chicas de cabaret, estaban ambientadas en los años 20. Una camarera que se ganó los billetes del juego yendo al servicio a llenar vasos de agua para dárselo a la gente. En fin, hubo mucha implicación del alumnado, que además me desmintieron un temor que yo tenía, que era que no fueran capaces de interactuar con quien su personaje tenía que interactuar, sino que se juntaran sus grupillos de amiguitas y demás, y eso se quedara ahí un poco estancado. Pero no, o sea, tuvieron una actitud ejemplar y el propio alumnado del centro demanda esas actividades. Entonces, en base a eso y con la inspiración de multitud de juegos de mesa, entre otros, por ejemplo, aquí podéis ver el de los inseparables, que lo he comentado antes Marco, y abajo a la derecha uno que hay sobre la Primera Guerra Mundial también, Trench Club, que además se da la circunstancia casual que el manual de instrucciones en castellano lo he traducido yo. Es un juego de estos de financiación por crowdfunding y de un chico alemán. Y sobre todo en los juegos de Nike and Cooper, esa empresa española de los años 70-80, que más de uno aquí recordaréis, sobre todo, no por esos que vienen ahí, sino por estos dos, o por lo menos por el que está a la izquierda. La fuga de Colditz, ahí en su versión original de Parker Bros. Entonces, claro, yo me inspiré en estos juegos porque yo quería transmitir la angustia, la ansiedad, la incertidumbre y el miedo irreal y lo mal que lo pasaba la gente en la Alemania nacionalsocialista, pero a la vez tenía que ser una mecánica más de juego de mesa que de juego de rol, porque no podíamos dejar aquello al libre albedrío 100%, porque si no se nos podía desviar de los hechos reales, se nos podía desviar del currículo. Entonces me inspiré mucho en el juego de la fuga de Colditz para diseñar pues Berlín, secretos y traición. El contexto está claro, Berlín en el año 1933, bueno, ya sabemos lo que ocurre en ese año, Adolf Hitler es nombrado canciller y el Reichstag pues se incendia misteriosamente, ya sabemos lo que pasó y ya sabemos cómo se incendió, y bueno, el campo de Dachau está ya a pleno funcionamiento y los judíos empiezan a vérsela venir. En fin, lo que pasó a continuación no le sorprendió a nadie, pero es de sobra conocido. Personajes. Un juego de rol necesita que existan unos personajes para que el alumnado, las personas que juegan, los interpreten. Pues tenemos 2 facciones, la fuerza de seguridad a la izquierda, tenemos un coronel del SS, del escalón de protección, del Schutzstaffel, que será profesora encargado de vigilar, asegurarse que se cumplen las reglas, proporcionar material y demás. Y luego tenemos dos pequeños grupos, muy reducidos en número, que serán el propio SS, oficiales del SS, y la Gestapo, la policía secreta.
Los oficiales del SS estarán identificados, los Gestapo no pueden estar identificados. Y luego el grueso del alumnado pues, va a interpretar, coordinados por un líder de la resistencia, por identificar de alguna manera, que será ese otro compañero, ese otro profesor o compañera que también proporcione material, que se encargue de vigilar que se cumplan las reglas, y habrá personajes de todo tipo. Sociedad civil alemana. Puede haber gente con mayores ingresos, menores ingresos, clases más altas y bajas, distintas profesiones, pero sí es importante diferenciar que va a haber dos tipos de profesiones, unas productivas y otras no productivas. Ahora diré por qué, esto se ve muy complicado, pero con las 2 o 3 tablitas que tengo a continuación, veréis cómo es súper simple, muy reducido y la verdad es que dan ganas de jugar. O sea, a mí, tal como preparaba esta ponencia, me daba coraje no haber podido hacerlo porque es la segunda vez que intento y la primera vez fue el COVID, causa de fuerza mayor, y esta vez han sido distintos avatares personales que me han impedido llevarlo a cabo. De hecho, uno de esos avatares es que me tuve que ir de Erasmus de urgencia como suplente a Francia, justo cuando tocaba la unidad de la Segunda Guerra Mundial. Y es verdad lo que dice Marcos, que el alumnado tiene mucho atractivo, hay mucho morbo con la Segunda Guerra Mundial, tanto así que mi alumnado, y fijaros la motivación que podía tener, es que se enfadaron. O sea, es que realmente se enfadaron y protestaron y dijeron, me da igual, te salta el tema de la Segunda Guerra Mundial, nos mandas tareas de otro tema y la Segunda Guerra Mundial nos lo explica a la vuelta. O sea, no querían quedarse sin que yo les explicara ese tema. Que en parte lo entiendo y al final de la ponencia, pues yo creo que la mayoría de quienes estáis sufriéndome lo entenderéis también, pero bueno, no quiero adelantar mucho acontecimiento. Esos personajes van a tener una serie de objetivos y acciones que son muy simples. La fuerza de seguridad, detectar y neutralizar enemigos del Reich, eso es así, mediante infiltración, la Gestapo, investigación y la ejecución de arrestos, incautaciones de material y deportaciones con un billete solo de ida de vacaciones al campo de Dachau. Y sin embargo, la sociedad civil alemana va a tener motivaciones y acciones disponibles variadas según el personaje. Vamos a tener los personajes generales, que son personajes más grises en cuanto a su objetivo, pero que pueden tener mucho juego y dar mucho juego, cuyo objetivo va a ser amasar dinero. Vamos a tener a la resistencia, cuyos objetivos pueden estar variados, o sea, se mueven entre la simple o no tan simple publicación de pasquines de propaganda contraria al régimen, hasta eliminar directamente con atentados a los agentes de seguridad. Luego vamos a tener población que, por sus circunstancias de ser judía, a medida que vaya avanzando el juego, pues van a tener que salir del país por patas, porque si no es que no acaban el juego. Y va a haber un personaje concreto, un espía británico, por ahí infiltrado, que tiene que conseguir información y documentación clasificada. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cuál es la mecánica del juego? Bueno, pues en nuestro patio va a ser nuestra zona de juego, lo vamos a hacer durante los recreos y lo vamos a hacer, en este proyecto piloto va a ser durante un mes, además hemos terminado ya la unidad, entonces pierde un poco de gracia, pero lo suyo es hacerlo cuando estemos trabajando la unidad un poquito antes, con la unidad del periodo de entreguerras y luego la Segunda Guerra Mundial y demás. Y el único sitio que está delimitado, o la única norma que hay, es que hay un área en el patio que es la Commandant Tour, que ahí, quien tú veas que se acerca por ahí, cuidado, porque puede ser alguien vendiendo la información al SS, porque puede ser algún Gestapo que va allí a enterarse de algo. Entonces hay que tener mucho cuidado quién va, dónde y cómo. Y además, cuando te vean hablando con el coronel SS, que en este caso sería yo, ¿por qué estás hablando con ese tipo? ¿Vale? Y esa es la única regla, eso, y que tienes que estar en la zona del patio visible donde se te pueda ver. Ahora, si tú te escondes o te camuflas en un grupo más numeroso para hablar con no sé quién, para intercambiar lo que sea, eso es habilidad tuya. Las reglas las tenéis aquí en este enlace, son muy sencillitas, no recuerdo ahora si se me quedaron en 3 o 4 páginas, porque a mí me gusta usar un lenguaje florido cuando escribo, cuando hablo no, cuando hablo soy un mono con una escopeta, yo tiro para adelante, y aún así son muy sencillitas, ocupan más las tablas que las propias reglas en sí. Entonces son solo 3 tablas, una tabla de ingresos semanales con la que quien tenga que amasar dinero, pues amasará, y quien tenga que comprar recursos para lo que necesite o para incluso para intentar especular, pues lo hará. Tenemos una tabla de acciones y unos puntos de victoria que se contabilizarán al final del juego. Unas acciones que pueden realizar todos los personajes, que son la de acumular dinero,
Porque, claro, los agentes de seguridad también pueden pedir dinero a cambio de, pues mira, no te arresto, pero te va a costar dinero. O no te quito eso que llevas, pero te va a costar dinero. Y luego tenemos acciones propias de cada grupo de personajes. Oficiales de seguridad, los personajes disidentes, la población civil en general y el espía. Esos puntos de victoria parecen muy desequilibrados, muy descompensados, incluso parece que son muy llamativos, pero es que en realidad es una distracción grandísima y es un engaño a bobos que yo pongo delante del alumnado, porque me da exactamente igual los puntos que saquen. Es que eso no, vamos, que prácticamente ni los contaré al final del juego. Y todo esto porque el objetivo final mío como docente es el desarrollo de la empatía y de las habilidades emocionales con respecto a lo que ocurrió en esa época y cómo lo vivió la sociedad protagonista de la época. Y aquí tenéis pues los recursos que se pueden utilizar. Es una tabla un poquito más extensa, pero son cosas muy sencillitas. Una serie de recursos que los produce pues la persona de la profesión adecuada, por ejemplo, la orden de detención se produce en el SS y es la que usan tanto el SS como la Gestapo para detener a personas de las que tengan sospechas. El salvoconducto te permite salir del país de forma legal y es un documento bastante caro, cuesta 25.000 Reichsmark, o sea que si tú quieres salir del país de forma legal sin que te provoque, te ocasione problemas, empieza a ganar dinero y a hacer dinero. Pasquines una tirada de pasquines, que hacen falta 2 tiradas para poder publicar. Uy, ahí tengo una rata. Publicar de propaganda, eso por las prisas. Documentación falsa, disfraz, explosivo y temporizador, piedras preciosas para vender por el valor de un salvoconducto y la documentación clasificada. Así tal cual y sin verlo en acción parece complejo, pero seguro que si os paráis un momento a mirarlo veréis que realmente no tiene complejidad ninguna. Los materiales, pues nuevamente me inspiro en la fuga de Colditz y son materiales tan simples como tarjetas. Tarjetas que representan los recursos, que es lo único que se va a manejar, y brazaletes identificativos. Uno para el SS, que se sabe quiénes son. Otro para la población civil y Gestapo, que no se sabe quiénes son, salvo que se les descubra, en cuyo caso pasarían a ser oficiales SS, porque ya no tiene mucho sentido que estén por ahí pululando de incógnito. Y nada más. Y esas tarjetas serían las que el alumnado podría intercambiar por dinero, que sería otro tipo de tarjeta, y arriba a la izquierda tenéis el billete de 100 marcos de la época, y las que se le incautaría en caso de un arresto. Como decía antes, al final del juego, en la última sesión, porque al hacer esto en los recreos, pues no tenemos la limitación de cuántas sesiones, cuánto no, cómo llevamos el tema. El fin y en la finalidad y el final también, en cuanto a tiempo del juego, es la última sesión en la que se hace una apuesta en común. Y exploramos las actuaciones, exploramos qué hemos hecho, porque aquí se pone al alumnado en un brete de la espada y la pared para delatar a tu vecino, para ayudarlo, para darle un disfraz que tú tienes y que tú tienes más dinero que tu vecino, que es judío, que sabes que van a por él porque te han dado el soplo de que mañana el SS o la Gestapo lo coge en el recreo y se lo carga o se lo lleva a Dachau, ¿qué vas a hacer y qué vas a elegir hacer? Y eso es lo que yo quiero explorar, que realmente vean eso de primera mano o de la mayor primera mano posible, sin tener que sufrir todo eso. Pero claro, y después, porque una vez que hemos terminado esta unidad didáctica, que se evalúa de manera normal con los instrumentos que decidamos y demás, pero añadiéndole esta empatía para que el alumnado sea capaz de introducirse más en el tema. Pero después, ¿qué? Porque se queda muy cojo. Por eso decía también lo de que los puntos no me importan demasiado. Pues después tenemos pensado una segunda parte que en realidad es la idea original que yo tuve, que la tengo un poquito ahí macerando porque quiero hacerla muy bien y con mucho cuidado, que es otro juego de rol en el que vivimos directamente las experiencias dentro de un campo de concentración. Yo he tenido la oportunidad de visitar el campo de Dachau en 2 ocasiones. La primera fue en 2005, cuando estuve allí estudiando, cerquita, y la segunda fue en 2017. Y la verdad es que es un viaje que ojalá pudiera hacer todo el mundo, ojalá pudiéramos organizar un viaje de estudios con cuarto de eso, primero bachillerato en todos los centros, porque hay que pasar por un sitio de eso, para realmente que se quiten muchas tonterías de las que seguro que habéis tenido que ver en vuestras aulas más de una vez, más de 2 y más de 3. Entonces, eso sería la segunda parte, que realmente podamos experimentar
la vida en Dachau de una manera, pues, roleada, de una manera experimentando qué demonios tuvo que ser aquello, con redadas continuas, con frustración, con ya no es que te incaute las tarjetitas, es que te las rompo en tu cara, es que te llevo al límite y te hago que estés un poquito agobiado, siempre teniendo en cuenta que es un juego, a ver si ahora me van a, me van a llevar preso por tortura psicológica o algo, pero que de verdad seamos conscientes pues, de lo que está escrito en esos memoriales como el de aquí de Dachau, ese ni vida, ese nunca más que debería tener la sociedad bien presente. Pero claro, yo quería terminar con un pequeño alegato y me estoy dando cuenta que he corrido mucho, pero bueno, así no canso demasiado el personal porque soy tremendamente cansino. Y es que para este tipo de experiencias fliparse es fundamental y lo sabéis y lo habéis comentado antes y seguro que se comentan las ponencias, la de Antonio ahora después y las que tenemos mañana. Fliparse es fundamental porque es nuestra pasión y esa hipótesis del, ahí cómo se llamaba, del filtro efectivo, que si resultamos personas atrayentes en ese sentido y de verdad demostramos que lo nuestro nos apasiona, es cuando vamos a conseguir motivar e inspirar. Pero también, ¿por qué no fliparnos en el sentido de jugar y de disfrutar con el alumnado? Y ahora os quería enseñar por qué mi alumnado se mosqueó un poco cuando les dije que yo no iba a poder explicarle de primera mano la Segunda Guerra Mundial. Y es que la Primera Guerra Mundial, pues me planté, como podéis ver ahí en la izquierda, en clase, y bueno, pues estuvimos hablando un poquito de la trinchera, estuvimos hablando un poquito de las experiencias. Cuando estuvimos hablando de la marcha sobre Roma, me planté, como me podéis ver en el centro, ahí con mi camisa negra y mis polainas, dispuesto a llevar a cabo todo tipo de acciones contrarrevolucionarias. Y a la derecha, que no me lo he puesto hoy para la presentación porque me habría muerto de calor y aparte habría sido un poco raro verme así en la cámara. A la derecha, pues tenéis al coronel SS que estará paseándose por el patio en los días que haya juego. Así que con esto termino y bueno, aquí podéis ver las reglas, como os decía, que son 4 páginas muy sencillitas, con mucho espacio, limpito, fácil de leer, que nadie se me agobie y todo muy, muy asequible y todo muy, muy chachi para nuestros alumnos. Y eso ha sido todo. Espero no haberos taladrado mucho la cabeza y que os haya gustado.